Muy buenas noches, les damos la bienvenida a esta nueva sesión de El Club de la Pelea Filosófica, un espacio virtual de debate creado por y para estudiantes de la UNAT. Y el día de hoy, finalmente, hemos llegado a la conclusión de el texto de La Política de Aristóteles. Qué berraco libro tan largo, pero finalmente lo hemos llevado a término, luego de muchas presentaciones, muchos debates, muchas cosas que se llegaron a hablar aquí. Hemos concluido con el libro y el día de hoy, a modo de cierre, lo que vamos a hacer es que entre los miembros fundadores del club vamos a entregar una pequeña síntesis de lo que fue este texto desde cada una de nuestras áreas de estudio. En mi caso va a ser la metafísica, en el caso de Andrés sería sobre la pedagogía, si mal no estoy, en el caso de Julie sobre el arte, etcétera. Y también haciendo digamos que una extrapolación de Aristóteles a la actualidad, ¿sí? Eso quiere decir que muy probablemente haya muchos anacronismos, muchas sacadas de contexto intencionales y no intencionales. Y esto es básicamente lo que vamos a hacer para concluir con este texto y recordándoles, para que vayan adelantando, que dentro de 15 días estamos iniciando con Delivery Arbitrio de San Agustín para empezar a analizar lo que es un texto de, pues todo este contexto de lo que es la Edad Media. Entonces, pues vamos a dar inicio y bueno, no sé quién de nosotros desea empezar con su exposición, no sé si de pronto Byron, Yuri, ya que Andrés dijo que quedaría para el final. Compañera Julie, le damos la palabra. Creo que ella es una gran coanfitriona para el día de hoy, así que mi posición. Julie se fue. Vean, háganme un favor y es sobre lo que va hoy. Yo no tengo virtud, no tengo una apariencia física virtuosa y biológicamente no nací para ser virtuosa, así que salgamos de esto. Bueno, yo quiero hablar el día de hoy de violencia estética y de cómo Aristóteles, porque pues desde el feminismo muchas veces se dice que eso es un tipo de violencia moderna, pero Aristóteles también desde esta base ya nos habla de cómo se debe ver una persona virtuosa, cómo se debe ver quién está en el poder, e inclusive ya yéndonos a lo que consumimos culturalmente, en el caso de él, lo que debíamos ver los ciudadanos en cuanto a teatro, en cuanto al drama, y pues qué música debían o no escuchar. En este caso, pues ya no hablamos de un ideal abstracto de la virtud nomás, sino la belleza como un mecanismo de control, teniendo en cuenta la exclusión que se hace desde el principio hasta el final del libro a los cuerpos fuertes, en cuanto a que estos son serviles, o a los cuerpos de las mujeres en cuanto a su función de únicamente procrear. Para Aristóteles, la belleza no es superficial. Recordemos que lo bello, tanto cuando él habla de la polis, como habla en poética de las artes, e inclusive pues cuando habla del entrenamiento físico en la educación de los jóvenes, todo debe tener un orden, una medida, no debe ser excesivo, y pues el Estado tiene el derecho y el deber de regular tanto los cuerpos de los ciudadanos a través, pues como indicábamos, del entrenamiento físico, y pues para que la ciudad sea armoniosa, la construcción de esta misma. El problema aquí es qué pasa con quienes quedan fuera de esta armonía, quienes sí o sí deben tener un cuerpo fuerte, quienes sí o sí pues deben vestirse de una manera que no le dé un estatus social, como por ejemplo la servidumbre o pues ya los obreros. Aristóteles siempre lleva relacionado lo bello y lo bueno. Esto siempre va a estar unificado. Entonces, para ver la virtud interior siempre se va a reflejar necesariamente en la apariencia externa. ¿Quién vendría siendo el ciudadano virtuoso o la persona de bien en este momento en la política? Pues en Grecia sería el varón griego, libre, propietario, de cuerpo proporcionado, no exageradamente musculoso, porque ya sabemos que esto es servil, y pues que su cuerpo refleje su capacidad de gobernar. Aquí en Colombia, el carriel, ya en las ciudades, la corbata,
Hace no mucho tiempo tuvimos aquí una discusión sobre los tenis. Entonces, este tipo de, ahora lo podemos decir no solo apariencia física, sino con la vestimenta, qué tipo de prendas utilizan las personas o se supone que deben utilizar las personas que están en el poder, que inclusive en los trabajos donde quizás ni siquiera te va a ver el cliente final, pero se te exige una estética, una apariencia física, porque pues es la imagen de la empresa, o inclusive con los colegios, en especial los privados, donde muchas veces llega a ser inclusive más importante que la misma estabilidad de los estudiantes el hecho de que haya un uniforme pulcro que siempre represente pues que el colegio está formando muy buenos ciudadanos. Aristóteles justifica la esclavitud y la subordinación de las mujeres, asegurando que sus cuerpos y mentes naturalmente carecen de el orden o la belleza del orden y de la deliberación, y el esclavo pues tiene un cuerpo robusto, prácticamente como el de una bestia que está naturalmente dotado para el trabajo bruto, a diferencia pues de la mujer que debe ser sumisa y recluida. En la contemporaneidad, Alicia Puleo habla de que este pensamiento androcéntrico clásico convirtió el cuerpo del varón hegemónico en la norma y todo lo demás viene siendo una desviación o una imperfección física. Ahorita lo podemos ver con la discusión de los cuerpos, ahorita con el auge que hay hay una moda fitness, porque ya no es por salud, sino ya está la moda de estoy en mi prime y mi prime ya no es cuánto levanto, sino qué tan macizo está mi cuerpo, donde pues ya podemos ver, como venía pasando anteriormente en los 80s, donde está aumentando nuevamente el consumo en esteroides, donde para los hombres más que todo, donde pues también otra vez en la apariencia física de las mujeres vuelven los cuerpos muy delgados, nuevamente esos cuerpos fáciles de dominar, cuerpos que muestran cierta debilidad, cierta apariencia de alguien que necesita ser cuidado y guiado. Asimismo, según la política, el Estado controla este cuerpo biológico mediante, primero podríamos decir, una demografía casi tirando a eugenesia, donde pues Aristóteles nos dice quién puede tener hijos, a qué edad deben tenerlos, qué condiciones físicas deben tener los cuerpos de estas personas que quieren procrear para que haya ciudadanos fuertes y ciudadanos aptos para gobernar en el futuro. Entonces, pues la apariencia física siempre ha sido una discusión de cómo se debe ver las personas que deben estar en el poder, como por ejemplo antes nuestros queridos políticos que discutían mucho aquí en el Senado y en la Cámara cuando algún representante que de pronto era de alguna comunidad indígena, de alguna comunidad negra, y llegaba con vestimentas representativas en vez de llegar trajeados como los demás, o como por ahora, por el contrario, con nuestra electa primera dama, que ya si vemos los comentarios en redes sociales que hacen muchas personas, ahora ya sí no es una vanidosa, sino como es alguien en el poder, está motivando a las mujeres para cuidar su cuerpo, para ejercitarse. Entonces debemos tener en cuenta pues la imagen y la idea que queremos vender. Ahora pues en cuanto a la música y las artes como filtros de control, tengamos en cuenta pues que Aristóteles, tanto en la política como en poética, nos dice que las artes están hechas es para poder ayudarnos a hacer una catarsis y a enseñarnos sobre la virtud. Entonces, no podemos escuchar todo tipo de música, no podemos consumir todo tipo de arte, sino únicamente el que está socialmente bien visto, que él nos ponía el ejemplo pues de la flauta que no se debía usar porque incitaba a los más bajos deseos, deformaba los rostros y no permitía transmitir un mensaje oral por quien la toca. O igualmente, en la actualidad,
que pues podemos ver cómo se habla de artistas buenos, donde muchas veces están endiosando la cultura del narcotráfico, cuando pues si de pronto hay un artista que hace una canción simplemente criticando algo de la política, algo de la sociedad, ya se le ve como prácticamente un vándalo y que está llamando al desorden social. Entonces debemos tener en cuenta pues que siempre desde la apariencia ha habido esta forma de ejercer el poder y Aristóteles se enfocó mucho en esto. Hay cuerpos que desde siempre lo ha dicho, naturalmente dotados para servir, cuerpos naturalmente dotados para mandar y de ahí en adelante se educa qué se debe consumir, cómo se debe vestir, con quién te debes relacionar, como se está haciendo en estos mismos momentos a través de las redes sociales, con los ideales pues que tienen principalmente nuestros jóvenes, quienes son los que mayormente los consumen, y se debe mantener y se debe hacer una reflexión constante sobre este tema, porque pues estamos repitiendo esos patrones que ya tuvimos inclusive en los inicios del 2000, no muy lejos, donde pues se llegaron a momentos en los que la misma juventud o las mismas personas famosas llegaban a tener actitudes o acciones contra su propio cuerpo solo por lograr una apariencia física que sea socialmente aceptada y así pues poder seguir siendo famosos, seguir teniendo su ingreso de dinero y pues ser las personas que están en la cima del poder. Gracias. Listo, Yuri, muchísimas gracias. Bueno, Byron, habiéndonos dado esa introducción, Yuri, pues definitivamente tienes ahora toda la palabra. Así que continúa ilustrándonos con tus conclusiones de la política. Ok, buenas noches. La propuesta que yo hago en relación a la política de Aristóteles parte de dos elementos como muy prácticos, ¿sí? La primera es contextualizarlo en la región, en el proceso regional que tuvimos o que tenemos estos últimos días sobre el tema de elecciones y todo ese tipo de cosas. Yo creo que ustedes son bastante cercanos a algunas propuestas que se están dando ahorita en México sobre la forma de quién debe votar. Hay un material que está rotando bastante fuerte sobre algunos creadores de contenido donde postulan la idea de que para poder votar usted debe de tener ciertos elementos de conocimientos básicos o elementales para poder votar. Sí, puede que esto suene un poco fuerte, pero pues ese ha sido el debate que se está dando en México. Y aquí en Colombia, yo no sé si ustedes recibieron o les llegó por su algoritmo algunos datos relacionados que también se promovía como la misma idea antes de las elecciones. Entre ellas había una influencer que mencionaba efectivamente que para ir a votar, usted aparte de tener su cédula de mayor de edad, efectivamente debiese tener una especie de certificado donde lo califica o lo habilita para poder acceder a la papeleta de votación. Bueno, esos dos elementos, esos dos ejemplos, quiero ponerlos sobre la mesa para entrar en la política de Aristóteles. Recuerden que Aristóteles habla efectivamente de como de dos líneas. La primera línea de él que siempre enfatiza y es que hay como dos grandes grupos en torno al tema de los gobiernos, ¿sí? Entonces, uno de esos grupos, o de los primeros grupos que él menciona, es la monarquía, la aristocracia y la politeia, como los tres gobiernos medianamente aceptables después de analizar todas las famosas constituciones que habían en su alrededor o en las ciudades-estado vecinas de él. Y luego él habla de una especie de degeneración de los gobiernos y entra en lo que hablaba de la tiranía, la oligarquía y la democracia. Y quiero detenerme en la democracia. En la democracia ha sido como nuestro elemento, nuestro papel o nuestra guía, nuestra cúspide de modelo occidental hacia donde tendemos prácticamente la mayoría de los estados-nación de este momento, de los más de 200 países que hay en este momento.
Sin embargo, ya desde la propuesta de Aristóteles hay una crítica muy fuerte a la democracia y puntualmente en ese hecho donde enfatiza que pues muchas de las personas o el grupo el que eligen en las democracias ese gobierno de las mayorías no siempre es el más adecuado porque prevalecen a veces intereses que son personales y subjetivos y no prevalecen intereses que son del común y amparados en el tema de la ley, que él habla de la sabiduría, también hablando más adelante de la frónesis como virtud práctica. Ustedes entenderán y recordarán pues que esta es una de las grandes cosas que promueve Aristóteles dentro de todo su arquetipo filosófico, su estructura filosófica. Bien, entonces teniendo en cuenta ese detalle de que la democracia viene siendo una desviación, una degeneración de esos buenos gobiernos o de esos gobiernos ideales, pues evidentemente mi crítica o mi extrapolación al momento actual efectivamente es que en eso hemos caído prácticamente. Si fijamos nuestros escenarios locales, regionales, si nos vamos principalmente aquí en Colombia a las regiones, entramos en un debate donde, carajo, los alcaldes, gobernadores, los concejales, los delegados a ciertas curules de paz que se han dado todo este tema del famoso escándalo de los apoyos, y si ustedes están ahí pendientes de las redes, el elefante, JP, en fin, todos estos sujetos que los eligieron mediante la democracia y que están en representación de unos grupos, pero al final de cuentas nos caemos en la conclusión de que estos están actuando bajo intereses subjetivos, no es en el interés de la polis, del que habla Aristóteles, ¿sí? Entonces, de alguna forma es darle la razón a Aristóteles en este sentido, que su propuesta sí efectivamente está en una conclusión casi que evidente donde la democracia no es el mejor estilo de gobierno que tenemos desde lo que hoy estamos viendo, ¿no? Y para ir cerrando, ya en torno a la línea de investigación que estoy profundizando, es desde Karl Popper. Karl Popper propone la racionalidad crítica, ¿sí o no? Desde el método del falsacionismo o su postura falsacionista. Y plantea que efectivamente no hay una verdad o no hay algo completamente acabado, sino que es una construcción constante y que pues por lo tanto conforme encuentres una forma de falsear una verdad o una base, un elemento, hay posibilidad de seguir buscando la verdad. No se va a encontrar la verdad absoluta. Y si eso lo trasladamos a nuestra dinámica y a nuestras formas de gobierno, no hay el gobierno perfecto, pero sí hay unos elementos que serían pertinentes revisarlo de la democracia que tenemos. O sea, el modelo, la dinámica de forma de gobernarnos no es la perfecta, pero también le hemos dado a tal punto como un poderío donde es lo más sublime que hemos alcanzado como seres humanos y prácticamente de ahí no nos queremos bajar. Posiblemente ya es hora de cuestionarnos y comenzarnos a replantear si ese es el mejor gobierno para organizarnos como sociedad, como humanidad, como seres humanos en este entorno o en las dinámicas que estamos viviendo en este momento, por todo el conjunto de situaciones que van a la par sucediendo, ¿no? Teniendo en cuenta que pues, en este momento está el calentamiento global, las hambrunas, el tema del fenómeno del niño, bueno, todo lo ambiental y todo este tipo de cosas, las energías renovables, bueno, todo ese conjunto de cosas que nos dan un poquito más de elementos para alcanzar la verdad, para alcanzar la información y la claridad sobre lo que estamos buscando. Y Karl Popper diría efectivamente que deberíamos tener la capacidad para cuestionar cómo se está dando nuestro ejercicio democrático, lo que planteaba Aristóteles, y cómo esas personas que efectivamente están eligiendo dentro de esa masa, pues pasemos a hacer una nueva forma de gobierno. Posiblemente no sea una democracia, sea otro tipo de cosas. No sé qué pueda salir, no sé hacia dónde vamos, pero considero que sí es momento de cuestionarnos, cambiar, parar esto, darle un vuelco y a ver qué sucede. Porque pues lo que tenemos como país, y creo que ustedes son conscientes, no está funcionando. No está funcionando y realmente está llegando a un punto donde ya no hay vuelta atrás, considero desde lo que estoy viviendo, no solo aquí en la región, sino también a nivel de país y
digamos, también del continente. Esto sería en términos generales mi breve análisis, síntesis de Aristóteles. Considero que es bastante visionario en algunas cosas, en otras, pues, evidentemente por el tiempo y por las cosas no podemos exigirle más, entender lo que intentó, propuso y pues posiblemente no alcanzó. Vamos a ver qué se puede hacer en adelante y nosotros, la tarea de nosotros como estudiantes, como filósofos, como personas que nos sentamos aquí a discutir y a cuestionarnos y a pensarnos, es proponer una alternativa. ¿Listo? Muchas gracias y seguimos, por favor. Listo, Byron, muchísimas gracias. Bueno, teniendo en cuenta que nuestro otro miembro del club, Ángela, está teniendo problemas de conectividad porque, pues, ya saben, hormiga Putumayo. Entonces, pues nada, ya que Andrés pidió tener como la última intervención, entonces voy a ir yo. Voy a compartir pantalla del Word que tengo aquí en este momento, se me hace un poco más sencillo. Y bueno, un tópico que estuvimos tratando con el libro de la política de Aristóteles fue justamente el tema de la violencia, ¿no? Y cómo abarcar desde la filosofía de la violencia, pues este asunto de la política aristotélica. Entonces, la extrapolación que yo voy a hacer y cuyas ideas principales sinteticé en este documento es la política de Aristóteles y la metafísica de la violencia en nuestros días, aunque también voy a tratar algunas cuestiones de lo que fue la violencia romana, San Agustín y demás. Entonces, bueno, empezando con ello. Bueno, básicamente Paul Gilbert, uno de los filósofos de nuestros días que se ha encargado de actualizar la metafísica escolástica desde una perspectiva fenomenológica en obras como La paciencia del ser, metafísica de 1996, define la violencia de la siguiente manera. El mal es violencia. Defino a la violencia por la precipitación en el tiempo y la invasión en el espacio del otro. Entonces Gilbert toma de San Ireneo de León la reflexión de que lo irracional del ser humano está en la negación de su propia finitud, un deseo irrefrenable de estar ya por fuera del tiempo y del espacio como solamente Dios podría estarlo. El elemento central de la metafísica de Gilbert entonces no es la negación del cuerpo, sino la paciencia del ser humano que admite que está en el mundo y acepta las condiciones de este mundo como algo que le fue dado, y solamente aceptando este orden metafísico puede realizar su propia humanidad. Es decir, citando a San Ireneo, el irrazonable es el impaciente que quiere que el bien ocurra aquí y ahora a su modo y quiere usar el tiempo y el espacio como objetos a disposición suya. Entonces, ser violento o irracional es destruir las condiciones en que la vida nos ha sido dada y sobre todo destruir las condiciones mundanas sobre las que se asienta la vida del prójimo. Lo contrario de la violencia sería entonces afirmar el tiempo y el espacio del prójimo, dos coordenadas sobre las que habita la persona, incluida su dimensión corporal. Entonces, el mal en el ámbito metafísico no es un trascendental del ser, ¿sí? Ya que los bienes son las esencias y el mal únicamente existe en relación al bien como una ausencia, deformación, corrupción o variación de la esencia o de la sustancia, así que no posee una cualidad ontológica positiva. Entonces, para Gilbert, la violencia no es un trascendental del ser, sino un modo de existir dentro de lo político. Es así que la violencia se convierte en la afirmación unilateral de la libertad individual y paradójicamente la negación de esta misma libertad. Entonces, el giro fenomenológico de la metafísica escolástica de Gilbert, y que también encontramos en filósofos como Kierkegaard, es la afirmación de que la metafísica no se agota en la mera contemplación de esencias fijas e inmutables, punto central de la crítica de Kierkegaard al idealismo alemán y a Hegel, sino que busca advertir por un acto de la voluntad lo que hay de malo en el mundo en que la libertad se realiza para luego denunciarlo e intentar modificarlo en la práctica. Después de todo, ¿qué necesidad habría de filosofar si el mundo está en orden? La metafísica empieza con este acto libre que dice al mundo, no me bastas. Y esta convicción es el punto de partida en que el filósofo parte de lo dado para llevar un proceso de investigación hasta el sentido último de lo que parece puro sin sentido. Recordemos que en este contexto la metafísica viene a ser la ciencia primera. Ahora, uno de los problemas centrales de la metafísica es la conciliación de la unidad y la multiplicidad, como encontramos desde Anaximandro con el problema del arqué. Así que la pregunta por la violencia en el ámbito de los seres humanos, considerados también mónadas, es decir, unidades sustanciales espirituales y libres, según la metafísica moderna leibniziana, es la siguiente. ¿Es la afirmación de un ser la negación del otro? Aquí se presume una aparente contradicción a la metafísica de Hilbert,
pues parece haber un trascendental en la violencia del mundo al percibir que todo ser que intenta afirmarse debe destruir otros seres y ocupar violentamente su espacio y sus energías para sobrevivir. Aún en actos tan simples como la alimentación vemos que nos alimentamos de otros seres vivos e incluso el alimento tiene que perecer en sus energías y en su ser para que nosotros podamos seguir siendo. Entonces, para superar esta aparente contradicción metafísica, Gilbert trae a colación la tesis de la libertad de San Agustín, ya que en relación con la metafísica y la libertad, Agustín de Hipona describe el fenómeno primario de la libertad en De Liberi Arbitrio, una obra que es quizá el primer tratado metafísico y la primera descripción fenomenológica del acto libre que se haya producido. Recordemos que fue precisamente San Agustín uno de los primeros filósofos que describe el fenómeno de la voluntad libre con lucidez y distinción, razón por la cual varios pensadores han llegado a considerarle a él como el padre del pensamiento existencialista, título que comúnmente se le atribuye a Kierkegaard. Ahora, la pregunta central agustiniana respecto a la libertad es un problema eminentemente metafísico y es el de la teodicea. ¿Cuál es el problema de la teodicea? Básicamente, ¿cómo es posible que exista el mal si Dios, que es el creador de todo lo que existe, es el bien perfecto? La respuesta de Agustín de Hipona da el salto de lo metafísico a lo fenoménico antropológico, al afirmar que el hombre es el verdadero autor del mal, ya que para San Agustín el ámbito de la libertad es donde se desarrolla lo propiamente humano que no está sujeto a la naturaleza ni a la necesidad. Leibniz, tiempo después, afirmaría esta singularización de las mónadas en la libertad y en la razón humanas. Entonces, básicamente lo que dice San Agustín en De Liberi Arbitrio es que ninguna cosa puede hacer al alma mala sino su propia voluntad. Nada obliga a esta alma a preferir los bienes inferiores dando la espalda a los superiores. Entonces, la libertad agustiniana es distinta de Dios y distinta del mundo. Volviendo a Hilbert, esta libertad solo es auténtica cuando se compromete con la realidad que le es dada. Esto significa que la voluntad es libre y autónoma, pero no independiente del mundo, pues la voluntad se dirige a un objeto o un bien fuera de ella. No existe la libertad sin mundo, pues sin él, ésta no adquiere forma alguna. Ahora, una aclaración importante es que libertad y poder no son lo mismo, ya que hay una diferencia entre dirigir la voluntad hacia un bien y otra que este bien se encuentre a su alcance. Algunos bienes únicamente se pueden conseguir en una libertad de actuar junto con los otros, a la que Hilbert reconoce como poder en el sentido político. Aquí es donde entramos en la definición de ciudad que nos da Aristóteles desde el libro 1 de la política, en la cual el peripatético define la ciudad como una comunidad de individuos asociados con una intencionalidad en busca del buen vivir, que se colaboran mutuamente y también que trabajan de mutuo acuerdo. Hannah Arendt tomaría esta definición de poder como bien común alcanzado y preservado por varias voluntades libres a fin de distinguirla de la mera violencia. Para Arendt, la violencia surge cuando esta libertad autónoma pero dependiente quiere mantener por sí y para sí bienes que puede perder en contra de su propia voluntad. Esta libertad se vuelve violenta cuando, en lugar de querer el bien, se adora a sí misma. A este movimiento defectivo de la voluntad, San Agustín lo llamó concupiscencia. Y en De Liberi Arbitrio dice: el deseo de vivir sin miedo no solo es propio de los buenos, sino también de los malos, pero con esta diferencia, que los buenos lo desean renunciando al amor de aquellas cosas que no se pueden poseer sin peligro de perderlas, mientras que los malos, a fin de gozar plena y seguramente de ellas, se esfuerzan en remover los obstáculos, y por eso llevan una vida malvada y criminal. Es decir que, para San Agustín, los malos son aquellos que remueven las voluntades de otros a fin de retener los bienes que solo se pueden obtener por actuar en colaboración con otros. Aristóteles también denuncia en cierto sentido esta actitud al afirmar de los comerciantes que tienen la mala costumbre de convertir cualquier arte en adquisición, como si fuera necesario que a este fin respondieran la justicia, la salud, la educación, la cultura, etc. Por eso le parecía injusto el comercio de compra y venta, ya que este tipo de comercio no es conforme a la naturaleza, sino a expensas de otros. Así como Gilbert considera que la violencia es ausencia de reconocimiento del tiempo y el espacio dados en la realidad, la voluntad violenta es aquella que irrumpe la libertad de los demás hasta el punto de algunas veces eliminarla. Aristóteles legitima en muchos momentos de la política este dominio y anulación del tiempo y el espacio ajenos al promover ciertas consignas. Por ejemplo, que a fin de que la ciudad retenga los bienes que le son propios, es necesaria una relación de dominio entre el amo y el esclavo,
los cuales para el peripatético tienen diferencias naturales sujetas a un telos distinto. Aristóteles afirma que el gobierno libre es entre hombres libres e iguales. San Agustín añadirá que la igualdad de todos los hombres creados a imagen y semejanza de Dios no tiene esta distinción teleológica que intenta atribuirle Aristóteles. Ahora, Hilbert considera que los hombres están divididos cuando creen que sus voluntades pueden ejercer su poder de manera aislada. Sin embargo, están unidos cuando buscan el bien común. Esta violencia metafísica alcanza un nivel fenoménico antropológico cuando se sitúa en el encuentro, o más bien en el desencuentro de un hombre contra otro, dando lugar a la violencia moral. Según las Sagradas Escrituras, según las Sagradas Escrituras, el primer fundador de la ciudad terrena fue un fratricida, es decir, Caín. Como si el nacimiento de la ciudad fuera, al mismo tiempo que el lugar del nacimiento de los hombres, la firma de su condenación. La política es, según la ciudad de Dios de San Agustín, al mismo tiempo que la búsqueda de los fines en común, el vehículo de convivencia entre seres potencialmente violentos. Otro escenario de fratricidio al que alude San Agustín es el de la Roma de Rómulo y Remo, dos hermanos que querían todo el poder para sí y que por ende se estorbaban el uno al otro. Roma nace con la necesidad de tener mediaciones e instituciones que protegieran a los más débiles y procurar impedir la violencia de los unos contra los otros por medio de la ley. La ley es un orden previo a la libertad y al cual la libertad ha de ajustarse. El problema de esta ley humana, según San Agustín, viene cuando ésta no se sujeta a la ley divina, cuyo fundamento es que los hombres buenos sean felices y los malos infelices. Como afirma Aristóteles en el libro 1 de la Política, el hombre apartado de la ley y la justicia es el peor de todos, pues sin virtudes es el ser humano más impío y feroz y el peor en su lascivia y voracidad. La justicia, en cambio, es el orden de la ciudad organizada y con discernimiento de lo justo. Entonces, cuando esta ley temporal se afirma como autónoma de la ley eterna, las instituciones, contaminadas por la concupiscencia de las voluntades libres, terminan por eliminar el rostro del individuo al que regulan, pues por miedo a que les sea arrebatado el bien que han obtenido, aniquilan la singularidad del conciudadano. Platón consideraba que la guerra proviene del deseo insaciable y destructivo del poder, así como lo pensaba también San Agustín, mientras que Aristóteles reivindica el carácter civilizatorio de la misma al afirmar que es una medida justa para adquirir recursos y dominar a quienes están naturalmente hechos para ser esclavos, mostrando las características propias de la legalidad concupiscente denunciada por San Agustín que borra el rostro de los otros. Ahora, queriendo salvaguardar el cumplimiento de esta ley temporal en la ciudad, las instituciones corruptas se inventan mecanismos para eliminar la libertad y asegurar con esta eliminación el cumplimiento de una norma que ha dejado de ser medio para convertirse en un fin en sí misma. El mismo Aristóteles nos advierte en el libro 3 que los regímenes que buscan el bien común son justos y los regímenes que buscan su propio interés son despóticos. Las tiranías aristotélicas, como por ejemplo vimos, ¿no? La monarquía, la democracia y la oligarquía, se conforman por el despotismo, es decir, el abuso de poder y la autoridad. Este sería el fratricidio político, gestar la imposibilidad de que los hombres se encuentren y se reconozcan para perseguir el bien común, sustituyendo el encuentro con el prójimo por la norma y una fuerza capaz de hacerla cumplir. Por ello, en el libro cuarto de la Política, Aristóteles defiende que los guerreros son más importantes para la ciudad que quienes trabajan para proveer el alimento, ya que son los guerreros quienes garantizan el orden de la ciudad. Ahora, esta ciudad concupisciente y sin rostro configura un sistema burocrático que impide que hoy las personas puedan hacer experiencia de la carne concreta de su prójimo. Nos impide, al igual que Job, maldecir a Dios a la cara, pero también perdonarnos frente a frente. La violencia de esta ciudad radica en el anonimato, en su ausencia de rostro. Es la impotencia de no poder señalar al victimario ni al juez. Se deja a la legalidad lo que requiere de libertad, compromiso y realización de las singularidades. Un reflejo de este hecho es la consigna que Aristóteles realiza en el libro 3 cuando dice que es mejor que mande la ley que cualquiera de los ciudadanos. Pero entonces, ¿cómo superar este mal y estas formas de violencia según el antídoto agustiniano desarrollado por Gilbert y cuál es la metafísica de la paz? En su comentario al Evangelio según San Mateo, San Agustín nos recuerda que si para evitar el mal Jesús nos hubiera exhortado a oponer una violenta resistencia a los malos, no habría dicho antes, os envío como ovejas en medio de lobos. La acción que propone San Agustín es asumir que los otros son precisamente otros y que cargan consigo libertades distintas a la mía,
La ley eterna, a diferencia de la norma temporal, consiste en ser una pluralidad armónica, pero pluralidad al fin y al cabo. Si la violencia es irrupción en el tiempo y el espacio de otros, la reconciliación, desde la metafísica, debe consistir en la consideración máxima y prácticamente infinita del tiempo y del espacio del otro, lo que implica a su vez el reconocimiento de mi propio tiempo y espacio. A este bien perfecto San Agustín lo llama la vida eterna en paz, pues en la eternidad la desesperación será imposible, tal como lo dice en la ciudad de Dios. Ahora, en el libro 2, Aristóteles afirma que la ciudad es por naturaleza una pluralidad y lo que salvaguarda a la ciudad en dicha pluralidad es la igualdad en la reciprocidad. Si el poder proviene del bien perfecto que es buscado en colaboración de las libertades individuales, entonces la libertad humana se torna poderosa cuando se retira del espacio del otro. La paz consiste en dar mundo al prójimo para que éste pueda ser. Esto, por supuesto, implica aceptar que no puedo evitar que el otro pueda violentarme o esclavizarse a sí mismo. La construcción de la paz implica aceptar el riesgo de la guerra. Esta idea también es el pilar fundamental de la tesis de León Tolstoy sobre la no resistencia al mal por la fuerza, que marca la base del anarquismo cristiano. Tolstoy, basándose en el Sermón de la Montaña del Evangelio según San Mateo, sostiene que el mal nunca debe combatirse con violencia, pues esto solo perpetúa el sufrimiento y el ciclo del mal. Y esa violencia es la que ejerce toda forma de gobierno, así como las leyes punitivas, tribunales y ejércitos. Por eso la alternativa cristiana de Tolstoy es el anarquismo. Aristóteles en el libro 2 ejemplifica aquello que denuncia Tolstoy y es cómo el miedo a la violencia del otro conlleva a incitar una primera violencia que mantenga el orden, al afirmar que es conveniente para la comunidad que entre los subordinados haya afectos familiares menores para que obedezcan y no tramen revoluciones. Asimismo, en el libro 3 afirma que es necesaria una fuerza que garantice el cumplimiento de las leyes. Entonces, si la violencia metafísica parte del exterminio del rostro de mi prójimo, la construcción de la paz ha de tener como momento primordial la solicitud de perdón para reavivar en él la posibilidad de la proximidad. Aristóteles, en el libro 3, respecto a esto, sostiene que la elección de una vida común supone siempre amistad. En este aspecto, el concepto de culpa que desarrolla San Agustín es muy importante, ya que la culpa funge como el reconocimiento y aceptación de la existencia del mal, condición de posibilidad para el perdón y para la enmienda. Y listo, eso sería todo. Tienes la palabra, Andrés. No, pues ya se me olvidó todo lo que iba a decir después de... Habíamos acordado que era una opción y usted hizo una ponencia, carechimba ñoño. Si así va a ser en clase, y más hablando de Dios. Eso de... Ese carechimba de Agustín de Hipona, bueno, en fin. Sí, sí, se tomó el show. Menos mal pedí el último, o sea, para que se despierten, porque, o sea, a ver, despabilen. Bueno, Como si Terminó la no homilía, sí. firmes por la patria. sí, qué horror. Bueno, bueno, vale, cuidado. El asunto con Aristóteles después de este viajado entre el bien, el mal. Esto fue el Evangelio según San Juan. Retiro espiritual. Sí, Mentira, Andrés Sebas. Muy bien, muy bien. no, Juan, bien, bien, sí, como siempre, como siempre. Bueno, a ver, yo estoy en la línea de investigación epistémica, Juan, no pedagógica, porque me quedo cortico. Sí, me toca recogerlos a todos, a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Epistémica. Bueno, entonces, bueno, yo encuentro que si revisamos ahí la obra de Aristóteles, no es en sí, digamos, como un libro aislado de todo el corpus de los textos que tiene Aristóteles, sino que es más bien un conjunto de lecciones, sí, independientes, igual que lo es la ética Nicomaco, ¿sí? Que, que se relacionan con otros textos. Entonces esta política se relaciona con la metafísica, como ahí acabo de encontrar elementos Juan, con la estética, como lo planteaba Julie, con la, con la parte política, como lo decía pues Byron, se van todos relacionando, ¿no? Y el asunto es que
se lee a Aristóteles desde la contextualización, desde la necesidad del momento, ¿sí? Esa extrapolación de la que ustedes quieren hablar, pues se da en diferentes contextos y las posiciones aristotélicas muchas veces se oponen o se contraponen al momento de ahora, como decía, como decía Julie, que no tiene, que si nos fuésemos a la Grecia clásica, ella no tendría el poder de haber dicho lo que dijo. ¿Sí? Y es más, bueno, digamos que se lo hubiésemos permitido, no lo hubiéramos tenido en cuenta, ¿sí? Porque Aristóteles lo que hace es, y lo que yo he encontrado pues en la línea de investigación, es determinar a partir de su categorización, de su dialéctica, porque Aristóteles es dialéctico, ¿sí? Una sistematización ontológica de, de varios conceptos que los va convirtiendo en principios filosóficos, ¿sí? Por ejemplo, el tema del amo y el esclavo. A ver, el esclavo no entiende la categoría de esclavo en el tiempo aristotélico porque no tiene el conocimiento para poder refutar pues esa valoración que él está haciendo. Es decir, hay esclavos por guerra, hay esclavos por pobreza, hay esclavos por voluntad propia. Él no hace ese esclavo de Grecia no hace esa diferenciación. Y ahí es muy curioso, si nosotros realmente hacemos una mirada del esclavo griego que no entendía lo que significaba ser esclavo, me están categorizando de esclavo y yo no sé qué es eso, ¿sí? Al momento nuestro en el que nos volvieron un algoritmo y no entendemos eso. Es decir, somos esclavos nosotros de los algoritmos y no nos estamos dando cuenta, ¿sí? No tenemos ni voz ni voto para eso. Los que estamos acá que estudiamos filosofía y otras cosas, pues eh, digamos que somos eh, rebeldes ante el discurso, ¿sí? Y entendemos el discurso político y lo sabemos analizar y no comemos entero, pero en el tema del algoritmo, básicamente somos esclavos, ¿sí? Y por eso entramos, pues, en el mismo pánico colectivo con la información, con el desborde de noticias, por ejemplo, con lo que va o lo que se plantea en redes de lo que va a ser este nuevo gobierno en Colombia, ¿sí? Y caemos en el pánico y no, pues va a traer a Milei y lo va a nombrar vicepresidente y entramos todos a gritar que cómo va a pasar esto. Porque es igual, ¿ven? En el tiempo de Aristóteles pasaba exactamente lo mismo, ¿no? Ese esclavo no es un esclavo que disponga de un montón de cosas para poder salir de la esclavitud tampoco. A nosotros, digamos, que dentro de esa democracia que cuestionaba Byron, que esa democracia que ya no es la democracia aristotélica, ¿sí? En ese orden de ideas, ahí la vaina va a cambiar muchísimo, ¿sí? Y si miramos, ¿por qué digo deformada? Porque es que el asunto pasa porque esto se ha deformado con el tiempo, ¿no? Uno de los primeros que le pegó una gran revolcada, trastocada, maquillada y acomodada a Aristóteles fue Tomás de Aquino. ¿Ven? Él lo que hace es que va a teologizar el asunto, y esto viene de Hipona, que ahí lo nombró Juan, esa dicotomía entre el bien y el mal, entonces, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Sí? Entonces, esa violencia epistémica que se da ahí en la cristianización desde los conceptos agustinianos y aquinianos es compleja. Bueno, por otro lado, hay que mirar que Aristóteles, ¿sí? Por ejemplo, él entiende al griego como
al mismo nivel de Hitler, para que hagamos un paso más hacia acá. Es decir, el griego es pureza, el bárbaro es aquel que no cumple con esos dones de pureza. Y aquí recogemos todo lo que, o aquí recojo lo que decía Julie, ¿sí? Y esa pureza va ligada al cuerpo, ¿sí? Entonces el griego tiene que ser bello, el griego tiene que ser esbelto, tiene que tener una, una apariencia que lo denote como griego, que en otra parte vea como griego, o sea, que entre, ¿sí? Y los demás se vean como mugrosos, zarrapastrosos, porque los otros son los bárbaros, ¿ven? Esto, por ejemplo, en Tomás de Aquino, ¿sí? Va a pasar del concepto del griego y el bárbaro, y Aquino lo va a convertir en el cristiano y el pagano, ¿sí? Y hay autores aquí latinos que han dicho que ese mismo traslado epistémico violento, o sea, institucionalizado en Aristóteles, se traslada, por ejemplo, al concepto del europeo y el indígena, que era algo que por ahí estamos hablando ahora con Angélica cuando empezamos. Entonces, esa idea de que el europeo es mejor que el indígena, ¿sí? El indígena es esclavo por naturaleza, o sea, ellos llegaron y nosotros fuimos esclavos, o bueno, nosotros no, los nativos fueron esclavos, y eso se da en todas partes, y eso se da en todos lados, y eso se sigue dando en las regiones, ¿no? El traqueto llega y entonces él es el dueño, pues ahora de la verdad, y en unas regiones es el paramilitar, en otras regiones es el guerrillero, en otras regiones es el político, ¿sí? En otras, a nivel nacional, pues es ya lo que estamos viviendo nosotros. A nivel global, pues estamos viendo lo mismo como una, una ala de la derecha radical a partir de caricaturas como, como Trump y como este muchacho que subí acá ahorita, eh, pues lo que tienen es una empatía a partir de algoritmos, por eso les decía, con un montón de gente que no entiende lo que es en sí la política y el juego de la política, y sus opositores políticos como que tampoco han entendido mucho ese asunto, ¿no? Esto, esto por ejemplo, lo vendría a trabajar el mismo Nietzsche en, en el sentido de preguntarse qué es realmente la verdad, cuál es la verdad, ¿sí? Eso lo diría por ahí en lo que es sobre la verdad y el sentido extramoral, porque las verdades básicamente son ilusiones que, de las que se ha olvidado lo que son. O sea, eso diría en sí Nietzsche en relación a esa visión aristotélica que se da en el ahora, ¿no? Eh, hay una imposición violenta por parte de Aristóteles, pero es decir, yo, como diría yo, aquí haría, no le echo la culpa a Aristóteles, porque es que Aristóteles no estaba tratando él no era uribista, pues, el man no quería quedar marcado en la historia de los griegos como el a futuro, no, el man lo que quería era darle un orden a lo que ya había establecido sobre la ontología tanto Parménides como Platón. Es decir, él lo que intentaba era superar tanto a su maestro como a los otros que venían antes. ¿Ven? Eso era lo que él pensaba. Y eso que yo les digo, hay un movimiento de pensadores decoloniales, como ya hice bibliografía para la investigación, pues ahí me tocó a Dussel, por ejemplo, y Dussel hace una distinción también de lo que yo les decía, una cosa es el griego y el bárbaro, el europeo y el indígena, él lo va a determinar y ahí creo que Juan ya ha entendido eso, o los que han leído a Dussel también, que es el encubrimiento del otro, ¿no? Que ese encubrimiento del otro queda su origen está dado en Grecia, y es una Grecia que intentaba organizarse, ¿ven? Bueno, y hay de ahí para allá un montón de cosas más. Lo que ya les había dicho sobre Miranda Frecker, en relación a la violencia epistémica y a la injusticia testimonial y a la injusticia hermenéutica, ¿sí? Porque, a ver, y aquí aplica lo que les decía del muchacho del esclavo. Por un lado están los prejuicios de identidad que causa, pues,
la falta de credibilidad. O sea, el esclavo no podía denunciar que lo estaban maltratando porque ante quién, es que no había quién. Ahí hay una injusticia del testimonio. O sea, nadie le puede, ¿quién le iba a parar bolas al esclavo, pues? ¿Ven? Y hay una injusticia hermenéutica, que así la denominaría Flicker, con relación a lo que se sucede con Aristóteles, que es que este esclavo no sabe cómo quejarse. Es decir, él no tiene las herramientas, él no tiene logos, diría Aristóteles, que lo haría, que le hiciera entender su propia opresión. Por eso les decía que aquí me parece que nosotros con el tema de la tecnología, del algoritmo, del manejo de la información, nosotros somos esclavos, no tenemos, o sea, somos víctimas de una violencia hermenéutica porque no sabemos cómo quejarnos, ¿ven? Y en el 2000 todavía, en los 90 éramos esclavos del canal RCN y de Caracol Televisión y no se oía nada más y usted se formaba una idea política a partir de lo que decían esas dos opciones que parecían diferentes, pero eso terminó siendo pues como las películas de Marvel, ¿sí? Entonces los malos eran los de Shile, eran los mismos buenos y malos al mismo tiempo, eso terminó siendo una fusión ahí de corrupción y de maldad y de falta de verdad de parte de los medios públicos. Entonces, en ese orden yo ya diría que Aristóteles pues es muy violento en cuanto a la manera, no en que planteó su postura, sino en la manera en la que se ha interpretado a Aristóteles. O sea, la culpa no ha sido de él, sino de otros. Él trataba de organizar una Grecia, ya lo dijimos, de un ámbito de 250.000 personas, ¿sí? Y ya cuando usted lo empieza a llevar a incluso a la edad feudal, porque los feudos podían llegar a albergar hasta 50.000 personas en determinados castillos, en determinadas regiones de Europa, ¿sí? Pero entendíamos, pues, o entendemos todos, que el feudalismo era el castillo y todo lo que estaba a su alrededor, y por eso estaban los condes y los duques, que eran los que delimitaban, eran los que manejaban las líneas del señor feudal. Entonces, con esa les dejo ya después de la ponencia de Juan, y me quedo pues ahí, habría que charlar la postura de Byron el pánico político en el que plantea, me parece interesante. Lo mismo lo de la postura de lo estética que plantea Julie, porque hay una curiosidad, a mí hay algo que siempre me parece curioso cuando uno va al gimnasio, ahí hablando un poquitico de lo de Julie, y es que la gente se pone ropa que hace que el cuerpo se vea falso. Cuando uno va al gimnasio es pues conseguir el cuerpo verdadero. O sea, uno va a esos gimnasios y ve todos esos pantalones de las viejas y todos son culos falsos, o sea, ese no es el culo de ellas, ese es el culo que aspiran tener, pero igual es falso. Sí, o sea, si usted nació culichupada, pues listo, vaya, pues no se ponga una vaina ahí que se le meta ahí, que le marque ahí como una alcancía de barrio pobre, ¿no? Póngase algo más holgadito para que no se vea como tan desculada. Y ya, y usted va a intentar sacar culo. ¿Ve? Lo mismo los que somos pues flacos, para que nos empotramos en una camiseta que quedamos sin aire, o incluso he visto manes que tienen, parece el disfraz de Halloween, que se marca el abdomen, que se marca, y con la faja, ¿no? Va a haber uno las pobres gorditas que eso no saben cómo atajar gordo, no hay faja que les ataje todo el reguero de mierda, entonces se les sale por algún lado y lo que se pierde es la estética, ¿ven? Vaya y véalas correr, eso se mueven peor que Homero Simpson, esa tripa. Entonces, ese tema de que no están buscando realmente el estado físico, sino que están buscando es un estado de apariencia. Ahí no hay Aristóteles que valga, ¿sí? Entonces, pues ahí con esa los dejo, pues. Muchas gracias. Listo, Andrés. No, a mí me causa curiosidad, por ejemplo, si Andrés saca un artículo de esto, leer sobre todo en la parte del marco teórico, la recolección de evidencias, ¿no? O sea, ¿cuántos culos tuvo que haber estado ojeando en el gimnasio para, ¿sabes? Como para hacer el estudio cuantitativo, ¿sabes? O sea, cómo funciona el tema investigativo. Eso es un trabajo de campo. Exacto, es un trabajo de campo, ¿no? Poco se habla del trabajo de campo de investigación aquí de puedo Andrés.
O sea, si Julie quiere, le puedo aportar, o sea, hacer trabajo de campo. No, 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 es un investigador dedicado, la verdad, un filósofo de campo, ¿sabe? Él sabe que la filosofía es un saber vivir, o sea, voy a criticar culos, pues ya, ya, la verdad, no. Pues no, no sé qué aporte, qué quiere arrancar ya. Creo que nosotros, o sea, los que arranquemos con la exposición, pues ya hemos dicho cosas hasta el hartazgo, entonces bien, Héctor, ahí, entonces déjame, ya te pongo el temporizador para que arranques. Ta, ta, ta. Gracias, gracias, Juan. Muchas gracias. Me Listo. quedó sonando lo del esclavo, que si está enterado de su condición. Me acordé al ejemplo de los famosos y célebres hilotas, que eran los esclavos de los espartanos o lacedemonios. Resulta que acontece que el sentido de que la sociedad estuviera tan militarizada era que esos esclavos eran una amenaza porque mantenían alzándose, rebelándose. Cuenta la tradición que inclusive duraron 10 años ellos en un conflicto y entrincherados en una región montañosa. Y en la sociedad griega, es que el peligro no era tanto el persa o el extranjero o el bárbaro, el esclavo. Por eso es que los espartanos, los tebanos, con su ejército sagrado, mantenían militarizados. Porque habían subversivos o levantamientos. Lo más destacado eran los hilotas, ¿no? Pero habían algunos así esporádicos. En la edad de Roma sí se vio eso de las guerras civiles, de que los esclavos se programaban como hombres libres y desafiaban pues esa imposición, esa violencia, bueno, lo que estamos hablando. O sea, en cierto sentido yo creo que, pues no, no siempre, pero había pues esclavos, claro que tenían que reunirse, deliberar y decir, no, es que nosotros no podemos estar así más, tenemos que rebelarnos, ya sea a los espartanos o a los tebanos, los romanos, etcétera. La otra cosa es que otro filósofo, que yo creo que es una antítesis de Aristóteles en este sentido, y que para mí, ¿no? En mi opinión, yo sé que voy a tirar aquí un sardinazo. Epicuro para mí es el gran filósofo, subjetivamente, no subjetivo. En lo objetivo no lo estoy hablando, de la antigüedad. Lo estoy hablando de mi parte, pues para aclararlo, de subjetividad, no objetivo. Para mí es el gran filósofo de la antigüedad, para mí. Este sí incluía a las mujeres y a los esclavos como parte de su jardín, como parte que entra en el debate, mejor dicho, en la igualdad, en el sentido de la palabra, porque también tenían voz, también podían debatir, y, y de lo poco que sobrevivió de Epicuro, porque ya, o sea, la propaganda aristotélica, platónica, el medioevo le declaró la guerra, pues eso se sabe. Entonces sí, yo sí estaba pensando eso para concluir que la violencia, en mi perspectiva de Aristóteles, es esa justificación de que siempre tiene que haber alguien que mande y alguien que obedezca. Y en la tradición filosófica de ahí hasta la modernidad y la posmodernidad, siempre es gente que siempre también lo sigue justificando, ya sea de izquierda, derecha, lo que sea. Una vez yo hablé de un tal Maestri y ese tipo dice lo mismo, siempre tiene que haber alguien que mande y los otros a obedecer ciegamente. Bueno, ahí los dejo, muchas gracias. Pero Juan, ahí yo interpelo rapidito. Héctor, yo consideraría que no es que sea uno de los más grandes, sino que pues todas las escuelas, la aristotélica, la platónica, todas esas escuelas, los que iban a Paideia eran gente de bien, iban todos en contra de de los estoicos, de los cínicos, eh, ¿cómo es que se llaman? Los sofistas, de todos los sofistas que eran los que trabajaban que le permitían todo este tipo de cosas. Ya bueno, que sea, yo ya entendí que era subjetiva su posición y que usted le haría un altar y todo eso, así como Juan le haría un altar a San Agustín, sí, también. No, era nada más para hacer esa aclaración y tirarle el Listo, sillazo a Juan. gracias, sí. Le faltó los cirenaicos, que ellos también, los cirenaicos también eran todos así, como, sí, de la onda de los hippies, de los contrarios, de los radicales, pues, de los antiplatónicos y antiaristotélicos. Es verdad. Bueno, puedo colocar el temporizador para hacer justo, sí. Sí, no, de hecho sí estoy de acuerdo con Héctor en ello. Yo estoy leyendo este año un poco más acerca de,
por ejemplo, de Platón, y me parece que tiene estas posturas un poco más aterrizadas que Aristóteles en ese sentido, porque, entre otras cosas, Platón sí reivindica, por ejemplo, la propiedad común. Sí, él la propone. Y también en la inclusión de ciudadanos, pues él es un poco más, bueno, si valga la redundancia, inclusivo, o sea, ahí sí mete como el tema de las mujeres, o sea, de que todos sean ciudadanos, o sea, independientemente del artesano, el agricultor, el trabajador y todo lo demás. Entonces, por más que se tenga como el prejuicio de decir que la visión de él era un poco más corta, más reducida, al menos sí era un poco más, no sé, como más, como que abarcaba más en esos conceptos de la ciudad. Asimismo, como también pues mencioné, él pues también hablaba de que la guerra pues es producto de un deseo exacerbado por querer tener más. Mientras que Aristóteles sí me parece que reivindica muchas formas de violencia. En eso sí estoy de acuerdo con lo que estaba diciendo ahorita Andrés. Y por ejemplo, lo que llegué a leer de Hegel de Filosofía del Derecho es prácticamente aristotélica su postura de decir que la propiedad privada es en la que se reafirma la, la conciencia de la persona, ¿no? Que eso es lo que dice Hegel en Filosofía del Derecho. Aristóteles dice en la política, en contra del concepto de propiedad común de Platón, que yo únicamente puedo ser generoso compartiendo algo mío si es de mi propiedad, ¿sí? Y únicamente puedo interesarme por una propiedad si es privada y no pública. Eso también lo dice Aristóteles. Entonces, eso sumado a las cosillas relacionadas con la esclavitud, con el tema del dominio y todo lo demás, pues sí son como, digamos que la parte más cancerígena que se ha implementado en Occidente, porque sí, no hay, digamos que lugar a digamos que a una visión un poco más horizontal, ¿no? Y pues las visiones horizontales y anticiudadanas pues eran vistas más como, pues como lo burdo, ¿no? Digamos que estaban mencionando ustedes algunas escuelas, tanto helenistas como también, por ejemplo, Andrés mencionó a los sofistas y demás. Podríamos también mencionar a los cínicos, ¿no? Pero pues prácticamente lo único que tenemos siempre presente nosotros, digamos, de un Diógenes es que era, pues, sí, básicamente, pues el indigente que vive en la esquina de la cuadra, ¿no? Y todos nos reímos como de que, ajá, que se la jalaba en público y que, ay, que, bueno, y demás. Y sí, chistoso y todo. Pero pues era también una contestación fuerte pues a todo este tema civilizatorio, ¿no? O sea, por eso de pronto era que irritaba tanto pues a todos estos aburguesados y agrandados. Y además porque también Andrés tenía razón, o sea, la gente que podía entrar a esas escuelas pues era realmente la gente de plata, los que tenían lucas. Me acuerdo, por ejemplo, del caso de este loco. Fue de hecho lo que le pasó a Justino Mártir. Justino Mártir, de hecho, estuvo en la escuela, en la academia, ¿sí? Y posteriormente intentó ingresar a los peripatéticos y creo que también a los jardines, pero obviamente no tenía el dinero para hacerlo. Y en ese tiempo también, a los puros comienzos del cristianismo en el siglo I, los peripatéticos y los herederos de la escuela de Platón, así como las escuelas helenistas, llamaban a los cristianos justamente la religión de los bárbaros, porque justamente era la religión que profesaban las personas que no tenían ningún tipo de formación académica en aquel entonces, porque no tenían los recursos, sí, era la religión del esclavo, de las mujeres, de los bárbaros. Entonces, sí es bien interesante, ¿no? Ese fenómeno. Era lo que quería aportar. Julie, espérame, yo te pongo listo, dale. Bueno, y con respecto a los esclavos y por qué no se rebelan, o en ese ideal de Aristóteles, por qué no se rebelarían, de hecho ahí es donde viene la forma de la educación y la forma como se maneja el hogar, que desde el principio Aristóteles decía que el hogar, el señor del hogar lo debe manejar como una pequeña ciudad, donde él es el que decide y el que tiene el poder. La mujer obedece y cuida a los hijos porque pues aunque tiene una inteligencia humana, no es capaz de discernir. Y pues el esclavo debe aceptar su posición, ya que pues eso es lo que lo haría virtuoso a él. Su única virtud es servir alegremente a su amo. Me parece a mí que hasta ese punto un poco idealista, porque en efecto, como tú decías, Héctor, sí o sí se tenían que sublevar más, son personas más fuertes, son más, pero pues si lo llevamos a la actualidad, simplemente ahí se veía ideal porque le faltaban herramientas. Ya más adelante, cuando la religión, por ejemplo, empieza a intervenir en el poder, o inclusive ahorita, cuando ya es más la cuestión de la estimulación y la desinformación que recibe a través de una pantalla una persona, se empieza a encontrar este esclavo que besa la bota que aplasta. Entonces, ¿dónde está el señor, en este caso ya sea un político, un famoso, diciendo algo de migrante o actuando de una manera que en realidad no es beneficiosa para quienes están en la base de la pirámide, quienes serían como los esclavos de esta época, y la gente lo acepta virtuosamente porque o es palabra de Dios
o porque al fin y al cabo si esta persona es exitosa, debe saber de lo que habla. Pero pues sin tener de pronto una herramienta de control adicional, sí sería muy ideal esperar que los esclavos nunca se levanten en contra de los amos. Listo, Yuli, muchas gracias. Tienes, pues hay cosillas que estoy de acuerdo. Tienes la palabra, Andrés. Juliet, te acabé de enviar un libro de las filósofas para que te reivindiques a lo largo de la historia y por el grupo. Salió más ofendida Julie, donde ve a Aristóteles en el infierno lo levanta a pata ese pobre cucho. Bueno, a ver, el asunto de la esclavitud me parece que es que Aristóteles no descubre la esclavitud, tampoco la institucionaliza, no es que él no la institucionaliza, él la determina ontológicamente, ¿sí? En esa misma disputa con los sofistas, con los cínicos, con los estoicos, con todo lo que no fuera él, porque es que él es hegeliano, o sea, si Aristóteles y Hegel se hubieran encontrado en alguna parte, se emborrachan y se tiran el mundo, y súmele a eso a Uribe y al pendejo este, entonces esto sí, y a Trump, y acaban, y al ucraniano, Zelensky es que Y se a llama, Putin también. pues, ese, y al de Corea del Norte, entonces, todos esos Y a Xi sentados en la... Jinping. Sí, acaban pues la humanidad, porque son ellos los que existen y son ellos los que se determinan, que es lo que estamos mirando, como de alguna manera Aristóteles sí ha sido copiado, o sea, calcado, fotocopiado su ADN filosófico en ciertas esferas sociales, en ciertas líneas de la sociedad, ¿sí? Que es a lo que aludía Julie. Pero el mismo Aristóteles, por ejemplo, ¿sí? Plantea la posibilidad desde la filosofía del derecho de la desobediencia, ¿sí? Porque hay una posibilidad de desobediencia. Ojo, y aquí sí tengo que aclarar, esa desobediencia no sería posible por parte del artesano, del que está excluido, ¿no? Pero la mujer sí tenía, por ejemplo, márgenes de desobediencia, ¿sí? Cuando había, y eso lo dice, bueno, hay este man que habla de toda la historia de Grecia, Jagger. Entonces, Jagger va a venir a decir, sí, el asunto es que ella podía, digamos, negarse. Para el ejemplo más claro, Lisístrata, no sé si conocen esa obra, eso es una comedia griega, y así la resumo rápidamente, y me va a pasar unos segundos, para explicar esto de la desobediencia. En Lisístrata, los hombres se van a la guerra, ¿no? Esto creo que sucede en una isla de estas de Grecia. Todos los hombres se van a la guerra y se quedan solas las mujeres. Entonces las mujeres se arman su propio sindicato y cuando los hombres regresan pues a reagruparse y a reaformarse, ellas les dicen que si se devuelven a la guerra, paila, que no va a haber sexo. O sea, lo que les van a quitar es el sexo. Y estos manes tienen que decidir si siguen en la guerra o si se quedan teniendo sexo con sus mujeres. Es parte de esa comedia y es parte de demostrar esa desobediencia que la mujer podía llegar a aplicar, ¿no? Ahí sí como para cerrar. Entonces, no es que Aristóteles, a mi modo de ver, ¿no? Instituya la violencia, la determine, o la democracia, que era, por ejemplo, lo que proponía Byron, ¿no? O sea, que es que la línea de lo de Byron, porque yo me quedo, y ahí, perdón, le doy un giro a esto, y es, porque Byron decía, no, es que hay que cambiar, pero ¿cambiar a qué, Byron? ¿Cambiar a qué? Además estamos hablando es de política y tenemos que ligarle la economía. El tema neoliberal y política es ¿a qué cambiamos, Byron? A una sociedad realmente democrática como lo planteaba Aristóteles, donde todos seamos iguales. ¿Cómo logramos eso? Eso también lo va a proponer John Rawls en Teoría de la Justicia, ¿no? O sea, para llegar a un mundo de esos, o sea, nos tocaría que los ricos le dieran a los pobres. Pero bueno, ahí le doy la palabra a Héctor, que te toca. Perdón por haberme pasado. Oh, sí. Andrés, a propósito de Rawls, yo tengo el libro, Teoría de la Justicia, pero no le he dado la prioridad a ese filósofo. ¿Qué dices? ¿Empiezo a desmenuzar ese volumen o qué? Pues Lo a mí tengo me ahí parece que sí es guardadito. interesante.
es un texto muy interesante donde, así haciéndole spoiler, no hay justicia. Realmente Aristóteles tenía razón. Es decir, la justicia a veces es, la justicia a veces es injusta, y que lo diga la misma pues Daniela, que tiene que lidiar con eso. Y en ese orden de ideas, Rawls lo que va a determinar es que hay que buscar es una equidad, ¿sí? Por eso hay, lo que se mide en la actualidad son los índices de desigualdad, que es realmente un índice de inequidad, ¿no? ¿Cómo es posible que hay unos que tengan tanto y otros tan poco? O sea, a veces es, por ejemplo, el tema del fútbol. Estaba mirando en estos días que están después del mundial y todo eso. O sea, ¿cómo es posible que el contrato de una persona valga o 100 o 200 millones de dólares? O sea, ¿cuánto se gana esta persona al día y lo que se podría hacer en una zona marginal de África? Ni siquiera me voy a Colombia, África, ¿ven? Con esa cantidad de dinero, o sea, ya que pensamos pues en desarrollo. Pues sí te lo recomiendo, sí te recomiendo eso. A Rawls te lo recomiendo Ah, bueno, Andrés, bastante. sí, yo lo voy a leer. Bueno, iba a decir algo. Gracias, Andrés. Bueno, Juli, pues yo estoy totalmente de acuerdo contigo cuando dices que hoy en día la gente es más esclava que antes, porque antes era la cadena, era la espada, era, bueno, era el amo y el látigo, y aún así pues había, así sean casos aislados, pero había mucha voluntad de sublevarse, rebelarse. Hoy cada vez nos queda en ventaja. Mucha gente cree de primera a cualquier desinformador de turno, te ponen la cadena solitos. Es que no hay necesidad de cadenas, es el algoritmo. Y es lo que se ve, lo que diga, lo que también se confirma el sesgo. O sea, en síntesis o así bien resumido, es como si hiciera un revoltijo entre el mundo feliz, con eso que se dice en el libro del Soma, y el culto a la personalidad del gran hermano. Porque, ¿qué pasa? También se construye a un personaje que se lo diviniza, llámese Putin, llámese Trump, llámese Xi Jinping, Kim, llámese Abelardo, llámese hasta Petro. Me perdonan pues si alguien aquí son de izquierdas, pero es la verdad. Ahí también hay mucho dogmatismo. Llámese el quien sea, siempre tiene que haber un tipo que esté más allá, que haga promesas, que esperanza. Pues eso se queda como en un ideal. Y nos aferramos a ese personaje conceptual. Por ejemplo, en Tratado de Teología, me gusta mucho cuando Onfray, Michel Onfray, un autor que leo mucho. Yo creo que si Andrés ha leído mi trabajo de grado, hasta le pondría un altar. De pronto pensará Andrés, porque lo cité mucho. Bueno, él decía que Cristo era también un personaje conceptual, que lo comenzó a construir Pablo de Tarso. Entonces sí, no, o sea, esa fijación del personaje conceptual y esa especie de soma que nos da pues la desinformación y nos confirma sesgo o nos da esperanza, eso es una trampa. Yo por eso también recomiendo otro libro, hablando de libros, Nessus, de Hariri. Yo lo empecé a leer y, y qué acertado es ese libro, porque ahí el autor empieza diciendo que tenemos mucha información, pero para nada somos sabios o damos aviso de sabiduría. Antes esa información nos manipula, nos vuelve autómatas o nos vuelve, como decía Nietzsche, animales de rebaño. Bueno, y respecto a lo que decía Andrés sobre Nietzsche, de la verdad, yo por ahí también leía que Nietzsche critica mucho ese concepto de verdad. Yo interpreto que sí, la gente arroja certezas para componer un punto final, pero Nietzsche tenía otro marco ontológico, que era el de Heráclito, que era de las apariencias que cambian, se transforman. Bueno, ahí como por también meter ese comentario, gracias. Listo, muchas gracias, Héctor. Daniela, tienes la palabra. Sí, muchas gracias. Pues básicamente mi comentario, mi intervención se limita a indicar, como bien lo dijo Andrés, que siento que Aristóteles, pues a pesar de sus críticas y demás, en el derecho sí ha incorporado algunos conceptos o elementos de derecho supralegal interesantes, como el mérito, la ética, la justicia y el bien común. Citando un poco a un profesor de la Escuela Judicial, Rodrigo Lara Bonilla, Carlos Cárdenas, él decía que Michael Valley decía que probablemente
Aristóteles era el fundador de la filosofía del derecho. ¿Qué se entiende como filosofía del derecho? O más bien el objeto de la filosofía del derecho es propiamente la conducta humana. Y esto como un objeto material, pero como objeto formal, básicamente lo que quiere buscar es la realidad jurídica en razón a la razón práctica, valga la redundancia. Entonces, ¿cómo hilo todo esto? Pues básicamente decía, qué pena, decía Aristóteles que su gobierno ideal era una politeia, es decir, que se dejaran gobernar y dejar de ser gobernado. Y también de alguna otra forma que la ley era como que el fundamento por excelencia para evitar subjetividades de gobiernos tipo oligárquicos, aristócratas o monarcas dentro de una sociedad, ¿no? Entonces, si se hila, digamos que si se hila el objeto de la filosofía del derecho con lo que pretendía hacer Aristóteles, pues se tiene que, entonces, la ley que él propone es un producto de la razón práctica. Y se me hace pues un tema interesante en la medida en que, como les dije anteriormente, pues introduce elementos interesantes dentro del derecho que no solamente se ligan a a la teoría del derecho, sino también a elementos un poquito externos a los, ¿cómo se dirá eso? A los, se me olvidó, como a las normas. Listo, Daniela, muchísimas gracias. Andrés, tienes la palabra. Gracias, moderador invisible. Hola, más bien. Yo aclaro ahí, Daniela, que hay otros, como Mejía Quintana, que es de la Nacional, que establecen que el origen del derecho no está en Aristóteles. Es respetable las dos posturas. Y es bueno, pues, que lo miremos acá. Porque Mejía Quintana, que es profe de la Nacional, establece que es en Platón, en el mito de la caverna de Platón, donde surge el derecho, ¿sí? Y el derecho natural, ¿no? Cuando hablamos del derecho, pues nos toca empezar por el derecho natural, pues para los que no están habituados al concepto. Porque eso es bien interesante la postura que plantea Daniela. Y la voy relacionando con lo que establecía Byron. Porque fíjense que Aristóteles sí le genera a uno como un malestar filosófico, ¿sí? Cuando uno lee muchas cosas, por ejemplo, como se siente Julie al leer a Aristóteles, ¿sí? En su postura, pues nada más como mujer, o sea, genera malestar. Pues no sé si Juan se identifica tal vez por el ámbito metafísico, y pues a Byron sí le corroe las entrañas, en el sentido en que pues hombre, si este man planteó algo bueno, la hemos venido cagando. Y venga que Daniela lo entiende como un aporte estructural de lo que es el derecho en sí. ¿Ven? Entonces Aristóteles, pues es un man que uno tiene que revisar que él no quería que pasara lo que está pasando, Byron. Entonces, eh, lo que hay que revisar, diría yo que nosotros podemos llegar a hacer es qué podemos rescatar de esos procesos aristotélicos que se puedan trasladar a los escenarios en los cuales nosotros nos movemos, ¿no? Por ejemplo, ahora ojalá que Héctor consiga el empleo de profesor. Y entonces, ¿cómo yo puedo entrar a explicar cómo funciona la democracia desde la pedagogía o desde la didáctica aplicada en el aula? ¿Sí? ¿Cómo lo puedo hacer como líder comunitario en el contexto tuyo, que te tienen pues abrumado todos los de la derecha, está rodeado usted de derecha, pero eso es igual que yo aquí vivo igual rodeado de derecha, usted vea cuando saco los perros al parque es la misma vaina, todos son abelardistas.
y que lo diga Angélica y que lo diga el mismo Héctor también, que le pasa lo mismo. Entonces, pues ustedes que son más de la línea del progresismo, espero que no hayan caído en el fanatismo. Entonces, en ese orden de ideas, vuelvo, insisto, lo que hay que revisar de Aristóteles es traerlo de la manera más acertada para mí, a modo de conclusión muy personal, y yo sí le voy a extraer muchísimos elementos, como les dije, no de fundador ni de determinador de violencia epistémica, pero sí a nivel determinador ontológico, de determinación ontológica. Considero que él es un man que deja esto de la exclusión, por ejemplo, como algo determinado. Y perdón, me alargué, pues no hay más manos levantadas. Daniela decía la vez pasada, hace como un montón de tiempo, que el tema de los viejos sobre los jóvenes, el, Aristóteles, cuando uno mira, Aristóteles da la posibilidad de esa desobediencia, pero él sí determina que el viejo, por ejemplo, tiene, al tener mayor experiencia, tiene mayor grado de verdad, que era lo que le cuestionaba muchísimo Nietzsche en la verdad y en el sentido extramoral. ¿Ven? Porque es lo mismo que nosotros cuestionamos, es cómo yo le cuestiono a un pelado siendo yo profesor de un colegio, cómo yo le cuestiono a un pelado que de 16, 17 años, que me llegue borracho a clase, estamos hablando de un pelado de 11, ¿sí? Si a mí cuando me pagan, lo primero que hago es irme a beber con mis compañeros, o sea, esa verdad, esa extramoralidad del docente ahí donde aplica, ¿ven? Porque de alguna manera yo sí creo que Aristóteles tenía algo ahí de fenomenólogo y él le había copiado cosas a Sócrates, porque recuerden que Sócrates era de los manes que vivía las cosas, ¿no? El man quería saber qué se sentía vivir 4 días sin dormir y el huevón duraba 4 días sin dormir. ¿Ven? Por eso se metió al ejército y toda la vaina y por eso viajó tanto Sócrates en determinado momento. Entonces, Aristóteles sí le puede plantear a uno las ciertas posibilidades que nosotros tendríamos que mirar de cómo salir de ese margen de violencia que él determinó ontológicamente. Es que el concepto amo-esclavo, él lo conceptualiza y es tan puro su concepto que es de alguna manera infranqueable. Y nos estamos dando cuenta, nosotros mismos somos esclavos. Nosotros aquí ya lo hemos dicho en lo privado. Por ejemplo, en ciertas cosas somos unos pendejos de las verdades que nos venden. Tenemos Netflix y vemos series y caemos en el discurso del mercadeo. O sea, nosotros mismos, los que estamos, los 9 pelagatos que estamos acá, ¿ven? Somos víctimas o compramos pantalones de marca o hacemos cosas porque la masa los hace y ni siquiera nos hemos sentado a reflexionar por qué lo hacemos. ¿Ven? Entonces ahí sí como diría el profeta Juan Silva, que el que esté libre de pecado que tire el primer iPhone. ¿Ven? Entonces, no, pues con esa los dejo. No, pues sí, sí, yo creo que en ese sentido sí, todos tenemos algo de doble moral, o sea, yo creo que todos aquí hemos consumido algo de lo que criticamos en materia de lo que sea, o sea, ya, consumismo, cuestión No, económica, política, es que no hay manera, somos todo. consumistas, estamos determinados, es que no hay manera. Consumimos hasta, si compramos una cerveza o una marca, somos consumistas. Estamos en el vulgo, en el populacho, en las masas también. O sea, sí, así es. Así Sí, es. ¿quién no quiere tener carro? ¿Quién no quiere conocer y viajar en un crucero? ¿Y quién, como diría Nietzsche, quién no quiere tener su isla propia y sus propios esclavos? A ver, o sea, ¿no sería más chévere? Ahí sí, como diría la misma Lisa Simpson, uno millonario para qué estudia y para qué trabaja. Es que carece de sentido y era lo que les pasaba de alguna manera a Aristóteles. Él tenía todo el tiempo. Alguna vez con la profe Silvia, discutíamos del asunto de pues, que para hacer filosofía, a nosotros que somos pobres, hijos
de la necesidad, ¿sí? Pues se nos dificulta más porque uno tiene que estar pensando en trabajar para poder pagar el semestre y eso no da tiempo para reflexionar en el pensamiento aristotélico porque toca ir a trabajar y hacer cosas, o uno de huevón se puso a hacer hijos y le toca andar pensando ahora en hijos cuando uno debería estar pensando en hacer cosas o en cosas más profundas. Esa misma esa misma imposibilidad nos lleva a revelarnos de la manera en que los otros piensan. Y por eso también me parece rico este espacio, porque ¿quién dijo que la versión de Giard sobre Aristóteles es la verdadera? O sea, porque él tiene un libro sobre Aristóteles, ¿sí? ¿Y por qué lo que él dijo es válido? Porque él estudió en mejor universidad, porque él escribió 2 o 3 libros. El pensamiento de Jaime Zamora entonces con relación a Aristóteles queda renegado, él es el esclavo pues de lo epistémico, su pensamiento es una, perdóname Jaime, es una metáfora, él es la mujer de la filosofía porque pues por más que sea hombre pues no tiene validez, y lo mismo pasa con Julie, y con Angélica, y con Daniela, y con todos nosotros, ¿ven? Entonces la filosofía también tiene que cambiar de alguna manera y hay que revelarse frente a esos principios aristotélicos de que ellos fueron los determinadores de esos. O sea, porque yo... Es como pensar, como diría este man, el de Calle 13, sí, es el que dijo, es que yo soy socialista, pero tengo mis Adidas bien puestas, ¿no? Es una respuesta que me pareció muy interesante. No sé si es cierto que él la dio o no, porque la verdad no lo he escuchado, pero la leí por ahí. Entonces, lo mismo que decía Héctor, todos caemos en eso. Yo fui uribista, y ahí que quede consignado, ¿sí? Juan, por ejemplo, Juan cree en Dios. O sea, cuando alguna vez se dé cuenta que no existe, que no hay ninguna posibilidad de una cosa pueda que le ayude a uno, que exista como tal, entonces se pasará pues al lado de la sospecha y lo veremos hablando bien de otro tipo de autores y no nos traerá esas disertaciones que nos trajo hoy de el Evangelio según San Silva. Y lo mismo, hay Héctor, al que sí hace referencia en su trabajo, que es que el man es como el que le hace el mercadeo a Nietzsche y un montón de cosas. Se me fue el nombre, pero él lo acabo de nombrar. Entonces, ojo que también uno se puede revelar ante esas verdades de ellos y estos espacios sirven para eso. O sea, la interpretación que nosotros hacemos, por ejemplo, me parece interesante, vuelvo, insisto, la pregunta de Byron. O sea, hay que cambiar, pero yo le contrapregunto, pues es que a qué, cómo, a dónde, para dónde, cuál es, de todos esos modelos que ese man nos propuso, porque él nos propuso todos. Entonces, y si volvemos pues a la monarquía, o sea, nombramos un solo rey soberano, ¿sí? Por regiones, entonces le damos aquí toda la región de la Amazonía, se la damos a alguno para que haga lo que se le dé la gana. Y nosotros como vasallos pues ya sabemos que nunca vamos a llegar a eso. Y nos quedan pues los torneos de caballeros como el fútbol, ¿no? Por ejemplo, se vuelve caballero, y está que es el fútbol es el circo romano. Digo yo, es un ejemplo. ¿A qué volvemos? Básicamente también nosotros es que nos entregamos, ¿no? A monarquías ideológicas, Byron. ¿Ves? Y por más que uno quiera hacer cosas, pues uno les dice, pero como dijo, pues hay algún filósofo en una conferencia una vez en un congreso, pues uno trabaja todos los días y trata de que la gente entienda, que sea crítica, pero es que eso no es, la crítica no es un tema de masas, diría yo, ¿no? Ya ahí con eso cierro para tomar tinto. Y pues a menos que haya otra intervención, me parecería un buen cierre del programa. No sé, ustedes dirán si hay de pronto algo más, algún otro que quiera levantar la mano, intervenir, complementar. No todos al mismo tiempo. No, pues nada, bueno, don Invisible, entonces yo sí cierro. Ah, Héctor, ¿va a decir algo? Hable, Héctor. Gracias. No, pues me queda sonando mucho lo del cambio. ¿A cambiar a qué? Es que eso del cambio se ha convertido tan superfluo, tan superficial, vea. Pues no voy a darle más duro a Petro, voy a dejarlo a un ladito, pues, para que vean que yo no soy, pues, muy parcializado. Por ejemplo, aquí en el Valle,
lo que llama Dilian y sus esbirros, mantienen con la palabra cambio en la boca. Y con eso instrumentalizan también la gente. Y volvemos a lo mismo. Y bueno, ¿se acuerdan cuando hablé una vez de ese eterno retorno macabro y oscuro de Schopenhauer? ¿Sí o no? En la historia. Que siempre lo mismo, que se hacen revoluciones para cambiar la condición del humano, pero siempre cae en lo mismo, en la corrupción, en la violencia, en la perfidia, y etcétera, 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 y así estamos. Pues claro, lo ideal, claro, queremos que las cosas sean mejor, que, que las condiciones humanas sean pues óptimas, pero como yo lo veo muy utópico porque siempre hay en el humano ese interés de los placeres, del poder. Y de ahí mismo es que cuando esa palabra cambia en la política, más que todo, lo vuelven un instrumento, lo vuelven, y ahí jugamos otra vez a ese asunto de la información, de la red, del algoritmo, utilizan la palabra. Es que hasta la extrema derecha lo ha hecho. Milei se vendió allá en Argentina cuando ganó como el que iba a cambiar contra el establecimiento. Y entonces, o sea, ¿cómo encontrar ese líder o ese grupo de personas, pues habrémoslo así, de que en verdad quieren el cambio? Una vez hablamos sobre la anarquía, ¿se acuerdan? Como una opción para pensarla, pero por más que dialogamos, es que no, es que no. Y además los experimentos de anarquía han caído. En la Cataluña de los 30, en el contexto de la guerra civil, los mismos comunistas traicionaron a los anarquistas por la espalda. En la Ucrania libre, en un territorio anárquico, también cayeron por manos de los soviéticos. En la Comuna de París, no dejan, no dejan, no dejan porque, como hemos venido hablando, hay una determinación. Siempre tiene que haber un poderoso y tiene que haber una masa que lo dignifique, que vaya a su corriente. Y yo me acordé de un texto que leo sobre ese filósofo que mantengo nombrando, que es un antifilósofo mío, Maestri. Él dice así, es que la política también tiene que ser una religión. Hay que adorar ¿cómo te digo? Al político y a su idea. Y ahí actualmente lo hacen. Ya llámese que el cambio, que la paz, que la mano dura, que firmes por la patria, todo eso es, sí, es como la zanahoria para el burro. Bueno, ahí los dejo. Listo, ahora sí cierra, Andrés, todo tuyo. Excelente. Bien, Héctor. No, yo no, bueno, sí, ya para cerrar, simplemente que estamos invitados todos porque vamos, ¿cómo es que se llama el libro o el que sigue, Juan? Delivery Arbitrio de San Agustín. De libre arbitrio. Es cortito y pues vamos a darle la oportunidad a los invitados, o sea, Jaime que está invitado, Héctor que ya lo ha hecho, pero va a volver a ser invitado y vamos a empezar con Daniela, Angélica también, de que sean ellos los que hagan las presentaciones en este libro y iremos haciendo pues los respectivos debates de lo que ellos vayan encontrando, ¿sí? Y sí va a abrir Daniela. Ya le estaremos informando dónde arranca y qué texto vamos a leer y lo estaremos compartiendo en los grupos. A Jaime lo vamos a agregar al grupo si no le molesta, para que tenga el texto, se lo enviamos y que esté informado. Bueno, no, era con eso y agradecerles y próximamente estarán listas las relatorías de los 8 libritos de Aristóteles. Bueno, gracias compañeras, gracias compañeros por el Evangelio según San Juan. Amén, nos despedimos hoy. Bueno, claro, con el mayor gusto. Yo ahí participo, me mandan el libro. Listo, listo, Jaime. Muchísimas gracias a vos por la participación. Con mucho gusto. Gracias a ustedes por tenerme en cuenta.